En el presente video compartiré con ustedes el tema multiplicación matricial. Acompáñenme. Daremos un clic aquí, en este fantasmita. Bueno, vamos a dar inicio siempre con una aplicación vinculada con el producto matricial en este caso. Nos piden encontrar la matriz de precio total T por la compra de 3 productos si las unidades compradas están dadas por la matriz U y los precios unitarios de los 3 productos están dados por la matriz P. En este caso tenemos esta matriz de unidades. Estas son las unidades vendidas por el producto 1, por el producto 2 y por el producto 3. Y esta es la matriz de precios. El producto 1 cuesta 3, el producto 2 cuesta 5 y el producto 3 cuesta 4. Y nos piden encontrar el precio total. Recordemos, el precio total es el producto de las unidades vendidas por el precio unitario, ¿sí? Entonces, en este caso sería la matriz U multiplicándose por la matriz de precios unitarios, ¿sí? Entonces, el precio total va a ser igual a la matriz U, que es la que aparece aquí, con estos elementos 20, 10, 5, y se va a multiplicar por la matriz de precios, que es 3, 5, 4. Entonces, por lógica, si este es el precio unitario del producto 1, este es el precio unitario del producto 2 y este es el precio unitario del producto 3 y me piden a mí encontrar el precio total, es decir, la cantidad de dinero que se va a pagar por estos 3 productos, lógicamente vamos a multiplicar y vamos a sumar al final, ¿sí? Porque quiero pagar el precio total de estos 3 productos. Entonces, por ende, tendría que ser las unidades que compro del producto 1 por el precio unitario del producto 1, es decir, 20 por 3. 20 por 3. Luego, más las unidades que se compran del producto 2, que son 10, por el precio unitario del producto 2. Y luego, más la cantidad de unidades que se compran del producto 3 por el precio unitario del producto 3, que es 4, más 5 por 4. Entonces, multiplicamos cada una de estas 60, 50, 20 y luego sumamos estos resultados y nos da 130. Como pueden notar, esta matriz de precio total es una matriz de 1 por 1. Ahora, vamos entonces a concluir qué algoritmo aplicamos, ¿verdad? Siempre conectado con lo que acabo de explicar del precio total. El concepto que aplicamos, ¿verdad? Para multiplicar matrices es multiplicar uno a uno, como veíamos, ¿verdad? Las unidades vendidas por el precio unitario. Se va multiplicando uno a uno, ¿verdad? Unidades vendidas, precio unitario del producto 1, luego del producto 2, luego del producto 3 y después sumamos todo, ¿sí? Entonces, aplicando ese algoritmo, ¿verdad? Multiplicando uno a uno los elementos de la fila de la primera matriz. Si ustedes se recuerdan, la primera matriz era una matriz fila, la matriz de unidades, y se multiplicaba por una matriz columna, que era una matriz de precios, ¿ya? Entonces se va multiplicando uno a uno los elementos de la fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. Entonces, de manera general, vamos a aplicar siempre este patrón. Fíjese bien. Vamos a multiplicar filas de la primera matriz por columnas de la siguiente matriz. Y lo vamos a hacer 1 a 1. Entonces sería A11 se va a multiplicar por B11, que es lo que aparece aquí. Luego A12 por B21. Hasta llegar al A1N, es decir, esto llega hasta la columna N, hasta el elemento A1N multiplicándose por el elemento BN1, ¿sí? Entonces, esos resultados de esas multiplicaciones al final se van a sumar. Y eso me va a dar como resultado, pues, el elemento, ¿verdad?, asociado a ese producto. Siempre lo vamos a multiplicar con este patrón. Fila, repito, fila de la primera matriz por columna de la siguiente matriz, para que podamos multiplicarlo uno a uno. Ahora, vamos a hablar un poco del tamaño. ¿Qué pasa con el tamaño? Si nosotros
hacemos una analogía con lo que acabamos de hacer. Nosotros teníamos una matriz de unidades que tenía tamaño 1 por 3, si ustedes lo notan. Y teníamos una matriz de precios de tamaño 3 por 1, ¿sí? Al final llegamos a una matriz de precio total que le llamamos T, que tenía como tamaño 1 por 1. Entonces, ¿qué notan? ¿Hay alguna relación entre el tamaño de la resultante, que es una de 1 por 1, y el tamaño de las matrices originales? Claro que sí. Si notamos, las filas de la matriz resultante, que en este caso es 1, coincide con las filas de la matriz de unidades, es decir, con las filas de la primera matriz. Miren. Y luego, las columnas de la matriz resultante, que es 1 en este caso, coincide con las columnas de la segunda matriz. Entonces, ahí es donde nosotros ya podemos inferir, ¿verdad? Dos matrices A y B se dicen multiplicables si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Es decir, ustedes pueden notar que prácticamente al final, ¿verdad? En la cuestión del tamaño nos queda una de 1 por 1, ¿verdad? Y estas columnas de la primera matriz y estas filas de la segunda matriz al final como que se terminan eliminando, ¿verdad? Y no inciden en el tamaño de la matriz resultante, ¿verdad? Como que se cancelan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque al final nosotros recuerden que vamos multiplicando uno a uno. Por eso es importante que las columnas de la primera matriz coincidan con las filas. ¿Por qué? Porque vamos multiplicando uno a uno los elementos para que no nos quede ningún elemento suelto, ¿verdad? Entonces, esa es la condición indispensable para multiplicar matrices, ¿verdad? Que el número de columnas de A, de la primera matriz, estas columnas coincidan con estas filas, siempre. Miren, y aquí en lo que respecta a estas matrices A y B, se cumple, miren también, ¿ve? Columnas de A, que en este caso es N, es igual a las filas de B, ¿verdad? Por lo que habíamos dicho, para multiplicar los elementos uno a uno. Y al final, pues, la matriz resultante va a tener filas de la primera, que en este caso es M, por columna de la siguiente. Bueno, entonces ahora ya explicando esto, la cuestión del tamaño, que es importante manejar cuando multiplicamos matrices, y ya con esta aplicación, vamos entonces a realizar este ejemplo, pero lo vamos a hacer en la pizarra. Muy bien, procederemos a multiplicar estas dos matrices. Recordemos el patrón. Multiplicaremos filas de la primera matriz por columnas de la siguiente matriz. Entonces, recordemos, vamos a tomar, fíjese bien, las filas de la primera matriz, ¿ya? Y se va a ir multiplicando por las columnas de la siguiente matriz. Ese es el patrón. Y esos elementos de esa primera fila y de esa primera columna se van a multiplicar uno a uno. ¿Ya? Los vamos a multiplicar uno a uno y al final vamos a hacer una sumita. Y esa suma de todos esos elementos me va a dar al final el elemento resultante del producto matricial. ¿Ya? Ahora, antes de empezar a operar ese producto, vamos a vaticinar el tamaño de la resultante. Recordemos, si esta matriz, la primera, es de tamaño 2 por 3, ¿cierto? Tiene dos filas, 3 columnas. Y la segunda, ¿qué tamaño tiene? Esta segunda matriz tiene 3 filas por 2 columnas, ¿cierto? Entonces, según lo que vimos en lo que respecta al tamaño, ¿qué tamaño va a tener la resultante? Recordemos, la resultante va a tener tamaño filas de la primera matriz por columna de la siguiente matriz. Es decir, que cuando yo multiplique esas matrices, voy a tener una matriz de tamaño 2 por 2. Y recuerden que las columnas de la primera matriz y las filas de la segunda matriz prácticamente terminan desapareciendo del mapa, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, y se cumple la condición, ¿verdad? Porque para multiplicar matrices, siempre las columnas de la primera matriz deben coincidir con las filas de la siguiente matriz, ¿verdad? Entonces, todas las condiciones están dadas, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces a multiplicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya que aquí tenemos el esquema. Fila de la primera matriz por columna de la siguiente matriz. Multipliquemos.
sería 1, y vamos a, como ya sabemos que nos va a dar una matriz de 2 por 2, vamos a esquematizar aquí los elementos, ¿verdad? Porque es de 2 por 2. Entonces vamos a empezar con el primero. Sería 1 por 0, 0, ¿verdad? Luego 0 por 1, 0, ¿verdad? Y luego 0 por menos 2, 0. Y la sumita de esos tres ceros me va a dar ese primer elemento. Ahora, muy importante, si ustedes notan, este elemento, ¿verdad? Se llama el C11, ¿verdad? Está en la primera fila y primera columna. ¿Por qué razón? Porque estoy multiplicando, fíjese bien, la primera fila, ¿sí? Y la primera columna. Y la primera columna. Por eso este elemento yo le llamo el C11, ¿ya? Ahora, muy bien, de esa manera encuentro ese primer elemento. Al final solo quedaría pendiente hacer la sumita. Ahora vamos a este elemento. ¿Cómo encuentro este elemento? Sería el C, recordemos, el C12, ¿verdad? Está en la primera fila y en la segunda columna. Quiere decir que va a ser esta misma fila que tengo aquí, pero ahora me voy a pasar a la segunda columna. Entonces vamos a poner aquí, va a ser esta misma fila, pero ahora la segunda columna. Y lo vamos a hacer así como hicimos la primera vez, ¿verdad? Entonces decimos 1 por 0, 0, ¿verdad? 0 por menos 1, 0. Y 0 por 1, 0. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a proceder a la siguiente fila, recordemos que ya terminamos de multiplicar la primera fila por esas dos columnas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Ya terminamos la primera fila por todas las columnas. Cuando ustedes terminan el proceso de la primera fila por todas las columnas, entonces ahora regresamos, pero ahora a la siguiente fila. Vamos a hacer ahora esta fila por esta columna. ¿Qué elemento sería este? Sería el C, está en la segunda fila, primera columna, sería el C21. ¿Estamos? Que sería el elemento correspondiente aquí, ¿verdad? El C21. ¿Ya? Entonces sería menos 3 por 0, 0. 1 por 1, 1, ¿verdad? Y 0 por menos 2, 0. ¿Ya? Ahora, el último elemento. Vamos a borrar aquí para no confundirnos. Y ahora vamos a multiplicar siempre la misma fila, pero ahora por la última columna. Y ahora sería el elemento C, segunda fila y segunda columna, C22, que es el que va a ir acá. Entonces quedaría menos 3 por 0, queda 0. 1 por menos 1, queda menos 1. Y 0 por 1, 0. Y al final lo que nos resta nada más es sumar los elementos correspondientes. Y eso es todo. Nos quedaría entonces en el primer elemento, nos quedaría